Buenos días, es un placer estar esta mañana con todos ustedes platicando un poco del trasplante de páncreas. Muchas gracias a todo el comité por la oportunidad de presentar hoy. Como van a ver en esta plática, si el trasplante hepático tiene limitaciones, el trasplante de páncreas es todavía más difícil por esas limitaciones. No está bien desarrollado en países tan grandes como Estados Unidos, como en Europa. Hablando un poco del trasplante de páncreas, el trasplante de páncreas pertenece a lo que se conoce como las terapias quirúrgicas para el trasplante de células beta. Es solo un componente, es el principal, en Estados Unidos es el más importante, en el mundo es el más importante, pero debido a que no tenemos órganos disponibles, hay técnicas en las que se está tratando de aislar los islotes, evitar los riesgos y las complicaciones asociados con la cirugía y trasplantar solo los islotes. Aproximadamente el 2% del páncreas son los islotes. Entonces lo que se hace es se extrae el páncreas, se hace un proceso de purificación, se obtienen los islotes y aproximadamente el 2% del páncreas son islotes, pero solo el 50% sobrevive en este proceso. Entonces, si queremos usar esta técnica, normalmente tenemos que usar 2 órganos para trasplantar a una persona. Con las técnicas actuales, evidentemente hay limitación en este programa, lo que ha llevado a otras técnicas, tratando de evitar la inmunosupresión, tratando de evitar el rechazo. Los islotes se ponen en el centro de un polímero de acrílico, los islotes están encapsulados, de esta manera los islotes no están expuestos al sistema inmune, el paciente no tiene que recibir inmunosupresión, funcionan. Esto está en terapia experimental, realmente no tiene ninguna aplicación clínica. Y pues si no tenemos órganos, el futuro probablemente de esta enfermedad es con el uso de senoinjertos, usar células islote de puercos. Hay estudios que se han hecho en donde se hace el trasplante de islotes de puerco a primate y hay estudios que empiezan a demostrar que probablemente esto va a ser en el futuro. El objetivo de la plática es principalmente hablar de esta parte, del trasplante de órgano. No está. El primer trasplante de páncreas se realizó en la Universidad de Minnesota el 16 de diciembre de 1966. En esta foto pueden ver a los doctores William Kelly y Lily Hyde cuando realizaron el primer trasplante de islotes. La primera vez que se hizo esto fue en una paciente que tenía falla renal y que tenía diabetes. Lo que hicieron es hacer una pancreatectomía distal del donador y ligaron el conducto, hicieron la anastomosis de la arteria esplénica y la anastomosis de la vena esplénica, usando técnicas muy similares al trasplante del riñón y la paciente sobrevivió 2 meses. Desgraciadamente, complicaciones de trombosis hicieron que la paciente muriera. Ellos modificaron su técnica y en la siguiente serie, que fue publicada en 1974, lo que decidieron es hacer la anastomosis del muñón duodenal al intestino. Fue la primera vez que se describió esta técnica. El doctor Dubernard, a quien se le conoce en el mundo como el primer cirujano que hizo un trasplante de cara, es muy importante también en el trasplante de páncreas. Él modificó la técnica y lo que hacían es que inyectaban un polímero de plástico en el conducto pancreático con el objetivo de hacer que el páncreas exócrino se atrofiara, pero tuviéramos el componente endocrino. Evidentemente, ahora, 40 años después, eso no suena como la mejor técnica, pero bueno, fue lo que hicieron en el 98. Esta es una foto del mayo del año pasado, cuando se celebró 50 años del primer trasplante de islotes, y pocas veces en la medicina se puede ver en una foto personas tan influyentes. Aquí podemos ver al maestro Sutherland y al doctor Kandaswamy, los principales cirujanos de páncreas de la Universidad de Minnesota.
Podemos ver al doctor Solinger, al doctor Dixon Kaufman, que son muy importantes en el programa de Madison, en la Universidad de Wisconsin, el programa más importante actual. Podemos ver al doctor Merkel. El doctor Merkel es el primer fellow que hizo un trasplante hepático. Él estuvo presente en la cirugía que les decía. Los dos cirujanos que hicieron el primer trasplante fallecieron, pero el doctor Merkel fue el primer fellow y estaba ahí. El doctor Grusner, junto con el doctor Kandaswamy, desarrollaron la técnica de donador vivo de páncreas, algo que no se hace en la actualidad, pero que bueno, también estaban tratando de innovar. Y finalmente el doctor Friedel, que está en la Universidad de Indiana, que es el segundo programa más grande de trasplante de páncreas en Estados Unidos. Pero bueno, el doctor Solinger, a quien vemos en esta diapositiva, modificó la técnica y en lugar de hacer la anastomosis al intestino, hizo la anastomosis a la vejiga. Los siguientes 10 años fue la principal técnica. El doctor Kane hizo la anastomosis a la vena porta. En los 90s hubo un regreso a la anastomosis del duodeno al yeyuno. Evidentemente necesitamos, en el pasado fue bien importante los avances en inmunosupresión. El doctor Kane en 1979 introdujo la ciclosporina, a pesar de que todo el mundo conoce al doctor Starzl por su trabajo en riñón y en hígado. Él también es muy importante en el trasplante de páncreas, fue la persona que introdujo el tacrolimus al trasplante de páncreas y también fue una de las personas que dijo, en lugar de hacer la anastomosis a la vejiga, vamos a hacerlo otra vez al yeyuno. El doctor Solinger es la persona que introdujo en 1996 el mofetilmicofenolato en el trasplante, que es uno de los medicamentos que usamos en la actualidad. Entonces, estos avances también fueron muy importantes en el trasplante de páncreas. La Asociación Americana de Diabetes en el 2002 publicó y dijo que era una alternativa en el tratamiento de los pacientes que tenían falla renal asociado a la diabetes, y a partir del 2002 fue cuando hubo un poco más de casos. Hasta el 2013 se habían realizado aproximadamente 42. Como pueden ver, casi todos los trasplantes o la mayoría de los trasplantes se realizan en Estados Unidos, aproximadamente 1,000 cada año. En el resto del mundo se realizan menos, en lugares como el Reino Unido se realizan aproximadamente 170, en Latinoamérica probablemente Brasil es el centro más importante para cirugía de trasplante de páncreas. Si vemos cuál es la actualidad en Estados Unidos, aproximadamente, estas son cifras disponibles hasta el jueves de la semana pasada, hasta el 24 de octubre se habían realizado aproximadamente 24,000 trasplantes. Como pueden ver aquí, 16,000 son renales, casi 6,800 son de hígado, y como pueden ver entre páncreas y riñón páncreas es aproximadamente 800. Como pueden ver, hay una gran diferencia en el uso de estos órganos. Intestino delgado 91. Si vemos la lista de espera, en más de 115,000 pacientes que están enlistados en Estados Unidos, evidentemente la causa número 1 de necesitar un trasplante en Estados Unidos es la falla renal, 96,000 pacientes, 14,000 pacientes enlistados para hígado y este número enlistados para riñón y para páncreas, perdón. Esto es muy importante porque, como pueden ver, evidentemente los volúmenes son mucho más bajos. Sin embargo, el 44% de estos pacientes tienen diabetes. Como vamos a ver más adelante, el trasplante de páncreas, el uso del trasplante de páncreas es subóptimo. En México, de acuerdo al boletín estadístico del Centro Nacional de Trasplantes, el primer semestre del 2006 se habían realizado casi 1,500 riñones, 89 hígados. El doctor Vilatobá ya platicó de esta realidad y, como pueden ver, 3 trasplantes de páncreas que fueron realizados en Jalisco. Si vemos la lista de espera, los primeros 6 meses, vemos que solo hay 10 personas enlistadas para trasplante de páncreas. No es diferente, los problemas que decía el doctor Vilatobar no son diferentes para el trasplante de páncreas. Es increíble ver que hay 17 programas de trasplante de páncreas autorizados en México. Es increíble con estos números ver que hay tantos programas aprobados.
Si platicamos de las indicaciones, ¿cuáles son las indicaciones? Evidentemente el trasplante de páncreas está indicado en pacientes con diabetes mellitus, pero no todo paciente con diabetes mellitus. Un poco de la prevalencia en Estados Unidos, casi 30 millones y el 10% son diabéticos tipo 1. El 95% de pacientes tienen diabetes mellitus tipo 2. La incidencia anual es de 1.7 millones de personas. El 44% de los pacientes que están esperando un riñón en Estados Unidos tienen diabetes. Como podemos ver, son números muy frecuentes, pero a la hora que vemos el trasplante de páncreas, por cada 10,000 personas que tienen diabetes tipo 1, 3 van a tener trasplante de páncreas o islotes. Y por cada millón de habitantes que tiene diabetes mellitus tipo 2, vamos a tener 3 trasplantes de páncreas. Entonces, evidentemente el uso es subóptimo, no solo en México, también en Estados Unidos. Como ustedes saben, la diabetes es un síndrome, es un espectro de enfermedades que oscilan entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. De manera clásica, todos sabemos que la diabetes tipo 1 está asociada, es una enfermedad autoinmune con destrucción de los islotes, hay deficiencia de la insulina y del péptido C. El índice de masa corporal de estos pacientes normalmente es bajo, normalmente es el índice de masa corporal normal y se presenta en pacientes jóvenes. Por el contrario, la diabetes mellitus tipo 2 se presenta en pacientes de mayor edad, se presenta en pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, tienen más complicaciones cardiovasculares comparados con los pacientes tipo 1 y el principal mecanismo responsable de la diabetes es resistencia a la insulina. El trasplante de páncreas está indicado en esta población de pacientes y está contraindicado en general en esta población de pacientes. Sin embargo, hay estudios que muestran que algunos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 se pueden beneficiar, un espectro de enfermedad que está muy pequeño. Pacientes que tienen menos de 55 años, que no tienen ninguna evidencia de resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina la definimos como menos de 1 unidad por kilogramo de peso o un total de 100 unidades, un índice de masa corporal relativamente normal, péptido C menos de 10. Este no es cero porque los pacientes que tienen falla renal crónica van a tener niveles elevados de péptido C. Aunque no produzcan suficiente insulina. Entonces, esto nunca va a ser cero y el uso de insulina de por lo menos 3 a 5 años. Aproximadamente el 93% de los pacientes que han sido trasplantados de páncreas tienen diabetes mellitus tipo 1 y 7% tipo 2. Esto es lo que vemos en las estadísticas de UNOS en Estados Unidos. Vemos que la mayoría de los pacientes están enlistados con diabetes mellitus tipo 1. ¿Qué paciente con diabetes mellitus? No tenemos 30 millones de órganos y trasplantando páncreas a 30 millones de personas evidentemente sería una terapia muy agresiva. Está indicado en pacientes que tienen falla renal en estadio 4 o 5. Si alguien tiene falla renal con una tasa de filtrado glomerular menos de 30, y necesita un trasplante renal, es buen candidato a trasplante renal, se debe de considerar si tiene diabetes tipo 1. La segunda indicación es un paciente que tuvo falla renal previa, que tuvo un trasplante renal, que está en inmunosupresión, ese paciente puede ser un candidato a trasplante. Y finalmente, esto solo se ve en centros de trasplante de páncreas muy grandes, pacientes que tienen complicaciones muy malas asociadas a la diabetes, hipoglucemia, con disautonomía autonómica, que el paciente no se da cuenta de los síntomas tradicionales de hipoglucemia, tiene una mortalidad de 3 a 6%, es una indicación, pero evidentemente es probablemente la indicación más agresiva. Si vemos los trasplantes en Estados Unidos, aproximadamente el 85% están realizados en pacientes con diabetes mellitus y falla renal, entonces se hace un trasplante simultáneo de riñón y de páncreas. Aproximadamente el 10% un trasplante de páncreas después de que recibieron un trasplante de riñón y finalmente aproximadamente el 5 al 10% pacientes que solo reciben un páncreas. Las principales indicaciones hoy en día para realizar esto es pacientes con diabetes mellitus tipo 1, buenos candidatos para trasplante renal. La evaluación es la misma evaluación que se hace para el paciente con trasplante renal y que tienen falla renal en estadio 4 o 5, pacientes con historia de falla renal crónica que están posttransplantados de riñón,
diabetes mellitus tipo 2, que cumplen todas estas características que ya les dije, y finalmente en algunos centros de páncreas, como la Universidad de Minnesota, que hacen pancreatectomía total en pacientes que tienen pancreatitis crónicas, puede ser una indicación para trasplante, pero esto es mucho más raro en general. ¿Cuál es la técnica quirúrgica? Para hacer un trasplante de páncreas, la cirugía tiene 3 componentes. La primera, igual que el trasplante de hígado y el trasplante de riñón, hay que procurar el órgano. La segunda es la preparación del injerto, lo que se conoce como back table, y finalmente la operación en el receptor. ¿Cuáles son los componentes en la procuración del páncreas? En general, la técnica es si piensan que están realizando un Whipple y una pancreatectomía distal al mismo tiempo. Se realiza una maniobra de Cocker extensa, se divide el ligamento gastrocólico, se expone el páncreas, se moviliza, voy a usar se moviliza el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas y el vaso. Se dice que se debe de usar una técnica de no tocar el páncreas. Cuando se va a realizar la maniobra de Cocker, se moviliza solo agarrando el duodeno. Cuando se va a movilizar la cola y el cuerpo del páncreas, solo agarrando el vaso. El píloro se divide con una engrapadora distal al píloro, lo dividimos ahí. El yeyuno se divide de manera muy similar a un Whipple. Finalmente, esto depende de dónde se entrenó la persona. En general se puede realizar después del flush en el paciente o en el back table. Se divide la arteria esplénica en el origen. Aquí podemos ver el tronco celíaco. Hacemos la división de la arteria hepática justo en el origen. Y finalmente el mesenterio se engrapa. La vena porta se divide. Siempre, a menos que sean cirujanos del mismo centro de trasplante, siempre hay una pelea entre la persona que va a hacer el trasplante de hígado y de porta. Se divide, en general se divide a la altura de la vena coronaria estomáquica o la mitad de la distancia entre el yeyuno y el borde inferior del hígado. Estos son los pasos. Después de que hicimos de que sacamos el órgano, se ve así, está el duodeno, toda la grasa y el mesenterio alrededor del páncreas y el ilio. Entonces, en los siguientes pasos, el siguiente paso de la cirugía es realizar el back table, la preparación del injerto pancreático. Como tenemos 2 anastomosis arteriales, siempre usamos un injerto vascular que se conoce en Y por su forma. Es el origen de la arteria común, la arteria ilíaca externa y la ilíaca interna. Después de que se disecó el injerto vascular, se hace una disección de todo el tejido fibrovascular, todas las pequeñas venas y arterias que están en el mesenterio se ligan, los vasos que van los vasos arteriales, los vasos venosos que van al vaso también se ligan. Se busca el origen de la arteria esplénica y el origen de la arteria mesentérica. Todo el tejido ganglional alrededor se diseca para poder realizar una anastomosis. Se expone la vena porta. Si es necesario hacer un injerto, en ese momento se hace un injerto usando la vena ilíaca. Y finalmente se hace una anastomosis vascular con 7 ceros. Se hace una anastomosis de la ilíaca interna a la esplénica y una anastomosis de la ilíaca externa a la mesentérica. Entonces, cuando hacemos la anastomosis en el receptor, en lugar de tener que hacer 2 anastomosis muy pequeñas, hacemos una al origen de la ilíaca común. El resultado, todo está ligado, todos los vasos que van al hígado están ligados. El mesenterio también se cierra de nueva cuenta con suturas para evitar el sangrado. Y finalmente se hace la cirugía en el receptor. Hay varias maneras de realizar esta cirugía. La vena porta, de acuerdo a dónde se hace la anastomosis de la vena porta, se puede clasificar el trasplante de páncreas y se puede hacer a la vena ilíaca de manera muy similar a como se hace un trasplante de riñón. En el 90% de los trasplantes de páncreas en Estados Unidos se usa esta técnica. En centros como Brasil, por ejemplo, se usa mucho más el drenaje portal. Se hace una anastomosis a la vena porta, en un minuto les voy a enseñar. Y después las secreciones exócrinas. El duodeno se puede anastomosar a la vejiga
o entérico. Y entérico se puede hacer una anastomosis en Y de Roux o se puede hacer una anastomosis en As. Si vemos aquí cómo se hace la anastomosis de la porta, se expone, se divide el mesenterio, el colon transverso se retrae de manera superior, las asas de intestino se retraen hacia abajo y se expone la vena. Recuerden que la mayoría de estos pacientes tienen de índice de masa corporal bajo. La razón por la que se hace tanto énfasis en el índice de masa corporal es porque quirúrgicamente es más complicado hacer este procedimiento en pacientes con obesidad. Se expone la vena porta y se hace un pequeño orificio en el mesenterio que va hacia el colon derecho para poder hacer la anastomosis, y después se hace una anastomosis término lateral de la vena porta a la vena mesentérica superior. El drenaje sistémico es muy parecido a lo que ustedes saben para el trasplante renal. Se hace una anastomosis de la vena porta a la vena ilíaca. La vena ilíaca se moviliza completamente, la ilíaca externa y la ilíaca común. Frecuentemente se liga la ilíaca interna para que suba y para que se pueda hacer esa anastomosis. Y la anastomosis arterial se hace a la ilíaca como cualquier trasplante renal. Al final del trasplante se ve así, la anastomosis del injerto se ve a la ilíaca externa, y la anastomosis de la vena porta se hace a la arteria ilíaca. ¿Cómo se hace el drenaje exógeno? Ya que hicimos estas dos anastomosis, se hace una anastomosis lateral a la vejiga. Como van a ver, la razón por la que se dejó de usar esto es porque tiene muchas complicaciones, ofrece muchas ventajas en el seguimiento de pacientes, pero tiene muchas complicaciones en el paciente, y por eso en la actualidad la mayoría de los cirujanos de trasplante de páncreas prefieren realizar una anastomosis al asa de yeyuno, que puede ser en Y de Roux. La ventaja la razón de la anastomosis a la vejiga es cualquier insulto va a elevar la amilasa sérica. Si tenemos un paciente con pancreatitis, la amilasa va a estar elevada. Si tenemos un paciente con trasplante de páncreas que tiene rechazo, la amilasa va a estar elevada. Entonces, en el seguimiento, el diagnóstico diferencial es más difícil comparado con un paciente de riñón, por ejemplo, que vemos que la creatinina se eleva. Algo que desarrolló el doctor Solinger, como decían, es que se mide la amilasa urinaria, y si la amilasa urinaria disminuye 50%, ese paciente tiene riesgo de tener rechazo. Entonces, en el seguimiento de pacientes es mucho más fácil que estar haciendo biopsias. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, tiene muchas complicaciones metabólicas, y la mayoría de los pacientes reciben un riñón también. Es muy raro, aproximadamente el 10% de las personas que tienen un trasplante simultáneo de riñón y páncreas tienen discordancia entre el rechazo. Quiere decir que no están rechazando el riñón, pero están rechazando el páncreas. Entonces, en la mayoría de los pacientes, si seguimos el riñón, tenemos una buena idea de lo que está haciendo el páncreas. ¿Cuáles son los resultados? ¿Por qué la gente que hemos hecho cirugía de páncreas creemos en el trasplante de páncreas? Es porque no hay ninguna diferencia si comparamos donador cadavérico de riñón contra un paciente que tuvo un trasplante simultáneo de riñón y páncreas. A un año, el 4% de los pacientes tienen falla del injerto renal, el 6% falla del injerto renal, pero estos donadores en general son mejores que estos. Entonces, cuando hacemos el análisis multivariado y se ajusta el riesgo, no hay ninguna diferencia entre estos resultados con un donador cadavérico de riñón y un donador de hígado. A 90 días es muy bajo, pero menos del 2% tienen falla del riñón, y un porcentaje muy bajo, solo 6% tienen falla del injerto del riñón. Si vemos cuál es la muerte, un paciente, recuerden que la mayoría de los pacientes es trasplante simultáneo de hígado y riñón, entonces la mayoría de los pacientes están aquí. A 5 años, 90% de sobrevida. Recuerden que estos pacientes tenían falla renal y diabetes de principio, entonces decir que 90% están vivos a 5 años es bastante bueno. A 10 años el porcentaje disminuye y la sobrevida es entre 20 y el 30%. En general, los pacientes que solo tienen trasplante de páncreas están más enfermos, entonces fallecen más. ¿Cuáles son los efectos en las complicaciones secundarias? Hay
estudios muy pequeños, pero que han demostrado que algunos de los cambios renales son reversibles. Este es un estudio italiano en el que tomaron biopsia del riñón antes del trasplante renal a los 5 años y a los 10 años. Y vieron que a los 10 años los glomérulos estaban normal si el páncreas estaba funcionando y disminuye la proteinuria. Hay estudios todavía más pequeños que demuestran que a 2 años la disfunción autonómica, y la neuropatía motora y sensitiva puede mejorar. La retinopatía diabética no progresa, se estabiliza el daño, y cardíaca disminuye el riesgo de muerte cardiovascular, de hipertensión, dislipidemia y aterosclerosis. Entonces, la ventaja comparado con el tratamiento solo de insulina es que todas las complicaciones secundarias también disminuyen. ¿Cuáles son las complicaciones? La principal y la que todos temen después del trasplante es la trombosis del injerto. Venosa es mucho más frecuente que arterial. Esa pasa en 5 a 8%. Normalmente se ve la primera semana. La manera como nos damos cuenta es el paciente de no requerir insulina, ahora está usando insulina, tiene hiperglicemia. Cuando se hacen estos trasplantes, a veces es impresionante que están en una infusión de insulina, se abren los clamps de la arteria, los clamps vasculares de la arteria y de la vena, y en la siguiente hora se normaliza la glucosa. Entonces, cuando el paciente tiene hiperglicemia durante la primera semana, pedimos un ultrasonido para descartar trombosis. ¿Cuáles son los factores que aumentan? Primero, técnico, evidentemente no es una cirugía fácil. El segundo es aterosclerosis en los injertos vasculares que se usan del donador. El tiempo de isquemia, mientras más isquemia, el riesgo de trombosis y de pancreatitis aumenta. Obesidad en el donador, si el donador tiene obesidad, aumenta la incidencia. La segunda complicación es sangrado en el 1%, pancreatitis que temprano puede ser asociado al tiempo de isquemia, pero a largo plazo recuerden que puede ser infección por citomegalovirus, o si tuvieron una anastomosis a la vejiga, el reflujo urinario puede producir pancreatitis. Infecciones del sitio quirúrgico, fístulas pancreáticas, abscesos. Hay que abrir el duodeno, y el duodeno, como ustedes saben, está colonizado con hongos y bacterias, entonces hay infecciones del sitio quirúrgico. Fístulas del 3 al 5%. La incidencia no varía entre las dos técnicas. Lo que cambia es si alguien está fugando de una anastomosis a la vejiga, si dejamos la sonda, la Foley, eso es el tratamiento. Si alguien está fugando de intestino, se convierte en una fístula entérica. Esa es la razón por la que a algunas personas les gusta hacer la Y de Roux. Las complicaciones urológicas, la razón por la que se dejó de hacer el drenaje de la vejiga. Las personas pierden entre 1 y 2 litros de secreciones pancreáticas con bicarbonato, entonces tienen acidosis metabólica hiperclorémica con todas las complicaciones óseas asociadas. Se deshidratan, tienen cistitis por la irritación de las secreciones pancreáticas, tienen hematuria por la misma razón, pueden tener litiasis, tienen reflujo vésico duodenal y esto puede producir pancreatitis e infecciones urinarias de repetición. El tratamiento es convertir la anastomosis de la vejiga a la anastomosis del intestino. El rechazo, entre el 10 y 15% rechazan el primer año después del trasplante. Complicaciones asociadas a la inmunosupresión, como cualquier otro paciente de trasplante renal, hígado, intestino. El riesgo de linfoma post-trasplante está ahí, es más alto en pacientes que tuvieron un trasplante de páncreas aislado, hasta el 3%. Si el receptor es negativo para el virus de Epstein-Barr, la serología es negativa, el riesgo es más alto. Y lo mismo cuando tienen trasplante simultáneo de hígado y riñón. ¿Cuáles son las limitantes? ¿Por qué no hacemos cirugía de páncreas? Evidentemente el entrenamiento quirúrgico. No hay muchos centros donde se puede aprender a hacer esta cirugía. En México, toda la gente que se ha ido a entrenar a Estados Unidos, normalmente en los centros grandes aprenden el trasplante de páncreas, pero enseñarlo aquí en México por el número de casos es
probablemente imposible en este momento. El conocimiento médico, si ustedes le preguntan a un endocrinólogo, muchos endocrinólogos no saben alguna de las cosas como el hecho de que la retinopatía se detiene, de que algunas complicaciones son reversibles. Es un procedimiento difícil con complicaciones, hay un falso miedo. Sin embargo, el trasplante hepático no es más fácil, un trasplante multivisceral no es más fácil, no son más fáciles si se hacen. Donadores disponibles, cada vez la calidad de donadores en Estados Unidos está disminuyendo y cada vez hay menos donadores. Recursos económicos, si hay recursos económicos para riñón y para hígado, evidentemente los recursos son mucho más limitados para el trasplante de páncreas. Todas las complicaciones asociadas con el rechazo crónico, la inmunosupresión, y frecuentemente se considera, a diferencia de los pulmones, a diferencia del corazón y a diferencia del hígado, es que el páncreas mejora la calidad de vida de los pacientes, pero realmente no es un órgano que salve la vida, entonces no se ve tan indispensable como otros. En conclusiones, no todo paciente es candidato a trasplante. El propósito de esta plática no es venir a decir hay que hacer un trasplante en todo paciente diabético. Hay indicaciones muy precisas. Uso subóptimo en Estados Unidos y en México y en general en el mundo. La mejor terapia para pacientes con diabetes y falla renal, buenos candidatos a falla renal con diabetes tipo 1 es este trasplante. Mejora la calidad de vida, los pacientes no necesitan estarse controlando la glucosa tan frecuente con el riesgo de hipoglucemia. Posiblemente las complicaciones crónicas son reversibles, pero es un procedimiento complejo que limita la aplicación más frecuente. Gracias.